Quiero empezar agradeciendo a mi amigo el licenciado Gerardo, porque él se acercó a nosotros para pedirnos asesoría en un caso real. Un caso que ocurrió en diciembre del 2019. Y te lo digo en total honestidad, yo tampoco tenía el 100% de claridad de todo lo que implica una indemnización por muerte laboral, hasta que empezamos a estudiar este caso muy a fondo. Y cuando entiendes el impacto real, te das cuenta de que esto no solo afecta a trabajadores, afecta a familias, al patrón y a quienes tienen la responsabilidad administrativa y también la responsabilidad contable. Quédate, porque este caso nos va a llevar a temas delicados, prescripciones, actualizaciones del dinero y errores que cuestan muchos años. El trabajador no piensa en morir, piensa en llegar a fin de mes. Cuando una persona va a trabajar, no sale de su casa pensando que algo malo va a pasar. Piensa en cosas muy básicas y muy reales. Si le va a alcanzar para el pago de la renta, si va a poder pagar la luz, si va a cumplir con el gasto de la semana. El trabajador confía en que va a regresar a casa, no analiza contratos, no revisa artículos de la ley. Muchas veces ni siquiera sabe exactamente cómo está dado de alta en el IMSS. Por eso, cuando esto ocurre, un accidente laboral no fue una decisión consistente en asumir ese riesgo. Fue alguien que solo estaba intentando cumplir con su responsabilidad diaria. La familia no piensa en leyes, piensa en pagar la renta, escuela, comida. Cuando todo ocurre, una muerte laboral, la familia no entra en modo legal, entra en modo supervivencia. Nadie se pregunta qué dice la Ley Federal del Trabajo. La pregunta es, ¿cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a mandar a los niños a la escuela? ¿Cómo voy a cubrir los gastos del funeral? ¿De qué vamos a vivir el próximo mes? La familia no está en condiciones emocionales de analizar procesos, plazos o prescripciones. Y ahí es donde muchas veces pierden derechos no por falta de razón, sino por la falta de información y acompañamiento. El patrón no piensa de mala fe, piensa que el IMSS es el que se encarga. En la mayoría de los casos, el patrón no es un villano, no se levanta pensando, hoy voy a afectar a alguien. Lo que piensa es, para eso está el IMSS. Yo ya cumplo con mis cuotas. Eso ya lo verá el asegurado o el instituto. El problema es que esa idea es incompleta. El IMSS no cubre pensiones, sí, pero no constituye la indemnización laboral que marca la ley. Entonces el patrón, sin mala intención, lo omite y esa omisión se convierte en juicios largos, costos mayores y problemas legales que nunca esperaba él. El contador no duerme tranquilo porque sabe que un error no es corregible. El contador o el administrador es que entiende algo que los demás no ven. De aquí no hay marcha atrás. Un error en una indemnización por muerte laboral no se corrige con una complementaria, no se arregla con una aclaración, no se resuelve con una buena intención. Una mala decisión puede significar años de juicio, responsabilidad profesional, carga emocional. Por eso, el contador vive una presión distinta a lo de los demás. Sabe que no se trata solo de números, se trata de personas, familias y consecuencias legales reales. El problema no es la muerte, amigos. El problema es todo lo que viene después, cuando nadie sabe qué es lo que hay que hacer. Un error aquí no se corrige con una aclaración, se paga con años de juicio, desgastes emocionales y dinero mal calculado. Artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo. Este artículo existe porque la ley entiende algo muy humano. El trabajador ya no puede reclamar por sí mismo. El artículo 500 y el 500A, aquí la ley pone un tope, una base para que no dependa del criterio del patrón. El 504, aquí la ley dice quién y quiénes no pueden cobrar. Y aquí empiezan muchos conflictos
familiares. Por lo tanto, el IMSS no es uno a favor, es un seguro pagado durante muchos años. La ley no es fría. Fría es la forma en que a veces la interpretamos. La indemnización laboral no sustituye al IMSS, son de derechos distintos. Accidentes claros son los que casi nadie discute. Vamos a poner un ejemplo. Una caída dentro del centro de trabajo, un golpe con una maquinaria, un accidente mientras que se realiza una tarea asignada. Aquí nadie se pregunta, ¿fue o no fue de trabajo? Porque es evidente que el riesgo nació dentro de las instalaciones o el deber del trabajo. Accidentes grises, porque sí los existen. Aquí es donde empiezan los problemas. Son casos donde la pregunta no es ¿qué pasó?, sino ¿por qué pasó ahí y en ese momento, amigos? Un ejemplo, un infarto en la oficina, una caída fuera del área directa de trabajo, un accidente después de una jornada larga. No son grises porque no sean graves, son grises porque no se atienden de inmediato. Cuando un accidente es gris, no se gana con coraje, se gana con contexto, con pruebas y mucho tiempo. Los traslados aquí, cuando el camino también cuenta. Muchas personas creen que si no fue dentro del trabajo, no cuenta y estamos equivocados. Y no siempre es así. Los traslados pueden considerarse riesgos de trabajo cuando vas directamente de tu casa al trabajo o viceversa, del trabajo a tu casa, cuando cumples una instrucción laboral fuera del centro de trabajo. El problema aquí es en el camino no siempre es lineal. ¿Te desviaste? ¿Hiciste una parada o simplemente cambiaste la ruta? Y ahí surge la discusión. ¿Seguías siendo de trabajo o ya no? ¿Tú qué crees? El traslado no es automático. Se analiza el motivo, el tiempo y la relación con el trabajo. Algo más que podríamos decir es el estrés laboral, el desgaste que no se ve. El estrés laboral es uno de los temas más incomprendidos. No es estabas estresado porque sí, es jornadas largas, presión constante, responsabilidad excesiva y falta de descanso. El problema es que el estrés no deja huellas visibles, pero sí deja consecuencias reales, infartos, derrames, crisis de salud, entre otros. El cuerpo cobra factura también, amigos, aunque el reloj marque la salida. Aquí la discusión no es emocional, es médica y es también legal. Otro tema también es las enfermedades que parecen comunes, pero que no lo son. Hay enfermedades que todos hemos escuchado. Infartos, la diabetes, hipertensión, problemas respiratorios. Y por eso se piensa, esto no tiene nada que ver con el trabajo, pero la ley lo pregunta. ¿Es común? La pregunta, ¿el trabajo influyó? Un ejemplo que podemos decir es exposición prolongada, ritmos de trabajo, falta de pausa, condiciones laborales. Un ejemplo es, a veces no es el golpe lo que lo mata, es el contexto en el que ocurrió, porque importa, porque define quién responde, qué se paga y qué no prescribe. Más adelante verás cómo un dictamen médico puede cambiar todo. Un ejemplo A, un arquitecto, ingresos altos, no importa el monto exacto. Un ejemplo B, empleado administrativo con ingreso menor. La pregunta natural aquí es, ¿el que gana más toca más indemnización? Y no, amigos, la respuesta es clara y es no. La indemnización por muerte se calcula con base al salario mínimo, no en el salario real del trabajador. Ambos reciben lo mismo porque la ley busca protección mínima, igualdad jurídica, certeza legal. Desarróllalo así. 1. Presenta al arquitecto.
o buen sueldo, o responsabilidades, o riesgo. 2. Presenta al empleado administrativo o sueldo menor, rutinas o menor percepción de riesgo. Luego lanzamos la pregunta, ¿la ley valora más una vida que la otra? ¿Qué opinas? Responde con calma. No, la ley protege un mínimo para todos. Aquí puedes hablar de justicia social, de límites legales, de por qué la ley no usa el salario real. Aquí muchos se sorprenden y muchos juicios empiezan. ¿Por qué el salario mínimo y no el salario real? Es la pregunta que más coraje genera y yo los entiendo. La ley usa el salario mínimo por una razón práctica y jurídica. Evita discusiones eternas, dar certeza y proteger un piso mínimo. Si se usa el salario real, cada caso sería un pleito, habría manipulaciones, se premiaría malas prácticas salariales. El salario mínimo funciona como un lenguaje común que todos entendemos. La ley no mide el valor de la persona, mide el mínimo que el Estado se compromete para proteger. ¿Qué pasa si el patrón paga menos? Aquí no hay grises. Si el patrón paga menos de lo que marca la ley, no cumplió, aunque haya sido por desconocimiento, aunque haya sido de buena fe. Las consecuencias reales pueden ser diferencias reclamables, juicios laborales, actualizaciones, intereses, años de desgaste, que eso en teoría puede ser lo más costoso. Pagar menos no es ahorrar, es aplazar un problema. ¿Qué pasa si paga a lo rápido? Esto es uno de los errores más comunes. Pagar rápido sin una buena asesoría, sin un cálculo correcto, convenio bien hecho. Puede parecer buena intención, pero puede terminar y suele terminar muy mal. ¿Por qué? Porque no se cerró legalmente, porque faltaron conceptos, porque no se extinguieron los derechos. Y años después, ¿ustedes qué creen? Exacto, el caso vuelve, pero ahora mucho más caro. Aquí la prisa no sustituye a la legalidad. Pero esto no se queda en el 2019, amigos. Ahora vamos al tema del tiempo. Regla general, 1 año para reclamar, pero no prescribe cuándo. Hay una demanda interpuesta. Hay juicios en trámites. Hay menores de edad. Eso tengámoslo muy en cuenta. Hay actos que interrumpen el plazo. Caso real en el 2019. Una demanda presentada y juicio activo hasta la actualidad. ¿Qué es la prescripción? Muchos dirán. De una manera que podemos entenderlo, la prescripción, dicho sin vueltas, es el reloj de la ley. La ley es muy clara y dice, tienes un derecho, tienes que ejercerlo dentro de cierto tiempo, porque el derecho no existía, sino porque la ley no quiere conflictos eternos. En palabras simples es, si pasa mucho tiempo, si nadie reclama y si nadie mueve nada. La ley entiende que ese derecho dejó de morir. Un ejemplo cotidiano es como una garantía si nunca reclamas y si se pierde. ¿Por qué existe la prescripción? La prescripción existe para dar certeza, cerrar ciclos y evitar pleitos interminables. La ley busca equilibrio entre el derecho a reclamar, el derecho a no vivir en un pleito eterno. La prescripción no castiga al que sufre, castiga la inacción. ¿Por qué no aplica igual en estos casos? Aquí viene lo importante.
el tema de la muerte laboral, la prescripción, no funciona como en otros conflictos. ¿Por qué? Uno, el trabajador ya no puede reclamar por obvias razones. La ley entiende que no es una omisión voluntaria. Dos, hay beneficiarios vulnerables. Vamos a llamar viudas, hijos y menores de edad. La ley protege más a quien puede defenderse solo. Tercero, el tiempo se interrumpe, el reloj se detiene cuando se presenta una demanda, hay un juicio en trámite, hay actos que reconoce el derecho. Aquí el tiempo no corre igual cuando hay un juicio abierto. Un caso, el que estamos analizando, hubo una demanda, hay un proceso y no hubo abandono sobre todo. Entonces, por obvias razones, no prescribe. El derecho sigue vivo, aunque hayan pasado ya años. No todo lo viejo está muerto. El derecho laboral, el tiempo se analiza, no se asume. El tiempo no mata al derecho, lo mata la inacción. No está prescrito, el derecho sigue vivo, amigos. Aquí la pregunta es clave. ¿Se paga el monto de 2019 o se actualiza el 2026? La respuesta es sí, sí se actualiza. La herramienta que tenemos es el INPC, en sus siglas, Índice Nacional de Precio al Consumidor. Esto es acumulado. ¿Quién responde? ¿Empresa real? ¿Intermediarios? ¿O la responsabilidad es solidaria? Durante muchos años, muchas empresas pensaban algo muy sencillo. Si el trabajador no es directamente mío, yo no soy responsable. La lógica empresarial era esta. Yo contrato a un tercero. Ese tercero se encarga del personal. Yo pago una factura, no salarios. Si pasa algo, le toca a ellos. No era necesariamente mala fe. Era una forma de protegerse, de ordenar costos y de reducir riesgos, al menos en apariencia. Las empresas pensaban que la responsabilidad se podía tercerizar igual que un servicio. La ley laboral mexicana fue clara con el tiempo y dijo algo muy distinto. La responsabilidad no depende del contrato, depende de quien se ve beneficiado del trabajo. La ley observa, ¿quién dirige? ¿Quién supervisa? ¿Quién tiene el resultado? ¿Quién integra al trabajador en su operación? Por eso aparece el concepto de responsabilidad solidaria. En palabras simples para que lo entendamos todos, si el trabajador fue para ti, no importa quién firmó el contrato. La ley no se fija en el papel, se fija en realidad del trabajo. Lo que dicen los jueces aquí es, los jueces hoy ya no se quedan en el nombre del contrato. La razón social, el intermediario. Los jueces son certeros y preguntan, ¿quién daba órdenes? ¿Quién fijaba los horarios? ¿Quién controlaba al trabajador? ¿Y quién se veía beneficiado de ese resultado? Y cuando la respuesta apuntaba a la empresa principal, el criterio fue claro. La empresa responde, aunque no haya firmado el contrato laboral. Los jueces juzgan hechos, no discursos. Aquí muchos patrones se dan cuenta tarde que sí eran responsables. Vamos a hablar sobre la familia. Sí a la protección y no juicios largos. El patrón, sí a la certeza legal y no a costos por ignorancia. Si este video te está aclarando algo que nunca te explicaron, suscríbete por favor a Nolasco Asesores. Aquí no damos opiniones,
damos contextos reales, con ejemplos. Errores reales que yo he visto. No documentar, no asesorarse, minimizar riesgos, viudez, orfandad, ingresos futuros. Amigos, no es solo dinero de hoy, es la estabilidad de mañana. La indemnización por muerte laboral no es un castigo, es una herramienta de justicia que solo funciona cuando se entiende. Comparte este video. Tal vez no lo necesitas hoy y tal vez no es en tu caso en personal, pero te puedo asegurar que alguien más está pasando por esto mismo. Y ojalá este video le pueda ayudar. Éxito, te saludo y nos seguimos viendo en el siguiente video. Bye bye.